Estamos en Venga lo que venga, como siempre digo, comprometidos con el interés superior del niño, y en cada programa insistimos mucho con visibilizar diferentes problemáticas y dramas que suceden en el ámbito judicial. Y en este caso, y por segunda vez, estamos con el honor de recibir a Roberto Villalobos Atlas, que él está en Buenos Aires, y vamos a conversar sobre este tema. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes, Alejandro. Un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias porque fue así rápido a la mañana. La verdad no iba a venir a hacer el programa porque estaba medio enfermito, pachucho, pero me reinventé. Y acá estamos y te agradezco mucho tu segunda presencia acá en Venga lo que venga. Y te voy a pedir que te presentes a vos mismo, como quieras, lo que haces, dónde estás, lo que vos quieras. Bueno, yo soy abogado en derechos humanos y estoy en lo que refiere a la niñez y adolescencia, soy diplomado en los derechos del niño, en abogado del niño y en violencia familiar. Buenísimo. Bueno, a ver, hablemos de abogado del niño. ¿Cuándo esto fue creado? Si da resultados. Yo había escuchado alguna vez, más que nada cuando entrevisté a María Fátima Silva, una abogada que aparece a veces en televisión con Paulino Rodríguez, hablar del concepto de abogado del niño, en el cual el niño no tiene la decisión, pero sí hay una obligación de que sea escuchado. ¿Es así? ¿Cómo es? Desasname vos con esto. En realidad el niño siempre debe ser escuchado, ¿no? Y eso va de acuerdo al grado de madurez que tiene el niño, niña o adolescente. Entonces, a mayor madurez, mayores decisiones puede tomar. Es decir, nosotros siempre decimos que el niño tiene los mismos derechos que tiene un adulto, pero con el plus de ser niño, ¿no? Ujú. Relativamente es una figura moderna, ¿no? De los nuevos tiempos que se utiliza poco. Generalmente se tiende a, digamos, como a denostar este instituto, ¿no? Y bueno, no, imagínese que nadie escucha a los adultos, menos a los niños, ¿no? Y vos recién hablabas del interés superior del niño. ¿Y qué es el interés superior del niño? Justamente es qué es lo mejor para el niño y quién dice, quién sabe qué es lo mejor para el niño, ¿no? Entonces ahí entramos en una discusión donde generalmente esto se da en el marco de un litigio con posiciones totalmente antagónicas y controvertidas. Entonces, la realidad es que alguien que lee un expediente y muchas veces lo lee mal Ujú. o sin ganas, imagínate que no puede interpretar cuál es la realidad y qué es lo mejor para ese niño, niña o adolescente. Es cierto, porque ¿quién puede decir esto es lo mejor? Y sin ahondar en en la singularidad de cada caso. Porque, a ver, yo vengo leyendo mucho que el cuidado personal compartido es lo mejor, pero también hay que ver en cada caso, esto es opinión mía, Roberto, si en X situación conviene o no que sea compartido, que yo creo que la tendencia es que sí, si todo va normalmente. Normalmente me refiero que no hay peligro para el menor que esté con alguna de las partes, de papá o mamá. Pero bueno, este, coincido contigo en eso. Lo que te... Además, vos Dale. fíjate que el ABC, o sea, el pilar de lo que es el interés superior del niño, se relaciona directamente con el caso concreto, ¿no? Acá creen que hay una fórmula matemática, ¿no? Como de una bebida conocida, donde es así para todos y todo aplica de la misma forma y de la misma manera. Y realmente no es así. O sea, cada familia es un mundo, cada caso es un mundo. Entonces, analizar el caso concreto, acá no hay una fórmula matemática, y mucho menos cuando estamos hablando de ciertas vulnerabilidades que tienen estos niños, ¿no? Por Ujú. ejemplo, casualmente ahora tengo un caso donde han raptado a un niño de 6 meses de vida, o sea, que se alimentaba
leche materna y quien lo rapta es uno de los parientes, no es ni la madre ni el padre. Ahora, es un hecho realmente de extrema vulnerabilidad donde la justicia tiene que actuar. Y vos fijate que los escritos que uno presenta Mm, los despachan, digamos, o sea, sin respetar lo que es la celeridad procesal, más con la extrema vulnerabilidad que reviste la situación, claro. y encima lo hacen mal. Entonces, uno tiene que andar presentando recursos tras recursos, o sea, es algo realmente gravísimo. Acá no se toma dimensión de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un niño que no está ni con su madre ni con su padre y que está sustraído de forma ilegal. ¿Y qué? Pero, ¿pariente de qué lado? Es una situación compleja, es la abuela materna quien lo raptó. Ahora, después, lo peor es que en el devenir del expediente, la justicia después convalida ese rapto, pero originalmente fue ilegal y está reconocido expresamente esa sustracción ilegal. Claro. Entonces, realmente acá no se toma dimensión de la situación. Entonces, uno presenta escritos y lo provee mal, lo despachan en cualquier fecha. Entonces, esto cada vez va siendo peor. ¿Y qué va a pasar? Lamentablemente, esa madre que amamantaba a ese bebé va a terminar con la galaxia materna, ¿no? Porque ahora el bebé, imagínate que se debe estar alimentando con fórmulas. Claro. Entonces, es como muy complejo porque hay varias aristas en esta sustracción, ¿no? Ujú. Qué desesperante para esa mamá, me imagino, que te va a consultar esta situación y bueno, sobre todo para el niño, porque tengo acá un libro de Laura Gutman, no sé si la ubicás, es una mujer que habla mucho de la civilización niñocéntrica. Ella plantea que tenemos que centrarnos en los niños y que la crianza amorosa puede salvar a la humanidad. Bueno, tiene todo un desarrollo este libro que lo acabo de mostrar en la cámara, donde habla de lo fundamental que es la leche materna. O sea, me quedé varado en este caso, ¿viste? Porque la realidad supera la ficción. Si vos me preguntabas, Alejandro, crea un caso que, no sé, para la ficción ni se me hubiera ocurrido que esto podía pasar así. Bueno, es un caso donde hace un mes estamos tratando de revocar la resolución judicial que convalida ese rapto, aparentemente por connivencias entre la obstructora y funcionarios del Poder Judicial. Entonces, es una situación muy compleja, donde uno dice, ¿qué es lo mejor para el niño? No vamos al interés superior del niño. ¿Y qué es lo mejor para ese niño? ¿Estar alejado de ambos progenitores? ¿Alimentarse por fórmula? Sobre todo desde el punto de vista psicológico, que vos lo debés saber mejor que yo. Sí, sí. Directamente apartar abruptamente a un niño de 6 meses de vida de su seno materno y paterno, y eso está convalidado por la justicia. Ese es el punto que te iba a preguntar y después vamos, cambio para otro lado. Va, no, para este mismo de los tiempos procesales. Eh, ¿Por qué la justicia convalida algo así? Convalida es que acepta que lo da por válido, estoy entendiendo. Exacto, lo convalida, bueno, por una serie de denuncias ante la Oficina de Violencia Mm, Doméstica, mm, que fue también es relativamente nuevo, fue creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. sí, Aquí en la ciudad de Buenos Aires, uno va, hace una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica y automáticamente el juez civil ordena medidas de protección, ¿no? Eso es lo que se sí. conoce en la jerga como perimetral, que en realidad es una prohibición de acercamiento. Y después, bueno, por evaluaciones así aisladas que no tienen ningún sustento ni ningún fundamento, o sea, legal y científico. Comprendo. Iba al tema de los tiempos procesales, presentaciones de escritos que se despachan mal, fuera de tiempo y de forma. ¿Qué es lo que falla ahí y cómo se podría remediar? Porque pasa en la mayoría de los juzgados de familia del país.
¿Por qué se da esta situación tan burocrática, tan descoordinada? No solo en los juzgados de familia, sino pasa en todo el orden y en todo el sistema judicial, ¿no? Y yendo fuera de lo judicial también sucede lo mismo, porque yo creo que hay una desidia generalizada donde cada uno acá hace lo que quiere sin importarle nada al otro, o sea, el otro no importa. Entonces cada uno le molesta trabajar, le molesta hacer las cosas bien, ¿no? A conciencia, no cumplen con las leyes, por eso uno dice, no, ¿de qué manera resolvemos esto? A ver, todo muy lindo, hay 25.000 proyectos de ley modernas, inclusivas. Ahora, ¿por qué no empezamos cumpliendo las leyes que hay, que existen y que están vigentes? ¿No? Yo creo que si cumplimos un 60-70% de las leyes que están vigentes, esto se resuelve de forma categórica. Lo que pasa es que ni siquiera nadie cumple las leyes, ¿no? Hay una desidia generalizada donde cada uno hace lo que quiere, nadie lo controla, no hay penalidades. Entonces digamos, hay una impunidad generalizada, ¿no? Esta impunidad que existió en nuestro país a nivel nacional Sí. en algún momento, ahora existe en los civiles. Esta impunidad donde vos decís, no, pero escúchame, esto es así, no me importa, pero mira que voy a iniciar acciones legales, no me importa, o sea, con una total caradurez, que esto me ha pasado incluso en oficinas públicas del Estado, ¿no? Digo, Sí. esto está mal, tiene que haber algún responsable, alguien que se haga cargo, nadie se hace cargo de nada, las cosas funcionan mal, ¿no? Perjudican a un tercero y nadie se hace cargo y dice, bueno, pero mirá que voy a iniciar acciones legales, iníciela, o sea, a nadie le importa nada. Después cuando le iniciás la acción legal, ya ahí cambia la situación. Entonces tenés que estar con el peso de la ley todo el tiempo y aún así, con el peso de la ley, te ponen escollos y trabas y generalmente no destraban la situación, entonces es desgastante y el tiempo que te insume y los remedios procesales que tenés que aplicar en cada una de esas instancias termina siendo algo de un tiempo que es inimaginable. Vos sabés que esto que me decís, lo habíamos conversado la otra vez, sobre todo el tema de que las leyes, pues yo te había consultado, te había dicho, te había comentado de un grupo de papás que querían hacer ajustes a la ley 24.270 y que estaban buenísimos, pero vos me dijiste algo muy sabio aquella vez que lo repetís nuevamente, que es que se cumpla lo que hay, después vamos por más en cada ley, pero si ni siquiera se cumple lo básico, si ni siquiera se cumplen las leyes, y en eso coincide el doctor Fernando Castiñeiras, que a veces lo entrevisto cuando hablamos de ley Lucy o demás, que todo están bien, pero hay leyes para que estas cosas no pasen, no sean sancionadas. Y le quiero poner el énfasis a esto que decís, porque coincido 100% y agrego que cuando hay injusticia, cuando hay tanta dilación, sea del tema que se trate, de un mal servicio de un celular, de algo que hay que cobrar en un embargo, lo que fuera, y más hablando del interés superior del niño, genera mucha frustración, indignación, impotencia, y luego, si las personas no tenemos los patitos en fila y sabemos calmar nuestras emociones y gestionarlas, pueden terminar en relatos salvajes, mal, y después se termina hablando de la violencia que hay y demás, y esto y lo otro, que termina siendo síntoma de lo subyacente que es el mal funcionamiento de las instituciones, como señala Natalia Bolosín, una colega tuya que escribió La máquina de la corrupción, un libro muy bonito. Perdón, fui medio largo, pero quiero tu reflexión al respecto. La ley de impedimento de contacto, ya que estamos hablando de eso, no se cumple. No solo que no se cumple, no se cumplió nunca, Ujú. sino que ahora hay un proyecto de ley para derogarla. Con Sí, esto de la violencia de género, de la violencia familiar, que está bien que exista, que están bien las medidas que se toman, pero me parece como que ya están siendo, digamos, yendo para un extremo que lamentablemente nos va a perjudicar a todos, ¿no? Y eso tenemos que poner énfasis en que hay un niño de por medio, esto del interés superior del niño, que en este caso no se aplicaría a la ley 24270 porque es
una abuela quien está sustrayendo a ese niño, pero realmente no se cumple ni siquiera si es un progenitor el que lo hace. Entonces, no solo que no se cumple, sino que quieren derogarla. Entonces, me parece que ponernos a discutir una nueva ley o reformas a esa ley cuando ni siquiera se cumple la vigente y encima quieren derogarla, o sea, me parece que el camino hay que canalizar las energías por otro lado y con casos testigos y concretos de que esto es una realidad que vulnera los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Yendo a la defensa del consumidor, es gravísimo lo que sucede en la actualidad acá en Ciudad de Buenos Aires, directamente la defensa del consumidor de la ciudad se toma la audiencia a una persona que ni siquiera es abogada, que parece como, no sé, recién salida del frasco porque no tiene ni idea de qué está hablando. No, obviamente las empresas saben esta situación, tienen conocimiento de causa y lo que hacen es evadir, ni siquiera se presentan, el acta de cierre no te sirve para nada, entonces tenés que iniciar una acción legal. Cuando inicias una acción legal, en el mejor de los casos, llegás a un acuerdo y ¿qué hacen las empresas? Lo incumplen ese acuerdo, entonces después tenés que acudir a la justicia nuevamente, ya directamente haciéndole un juicio donde el juez te empieza a pedir, por ejemplo, me ha pasado, que Sí, te empieza a pedir el acta firmada hológrafamente, pero estamos en pandemia, las mediaciones son digitales, no existe la firma hológrafa, porque no va, ¿entendés? Porque claro. el procedimiento es así, y por la acordada de la Corte, entonces, y te demoran el proceso, le pedís embargos preventivos y te dice, no, a ver, fúndelo. Parece como que recién estás volviendo a estudiar Derecho, ¿viste? El Derecho de las obligaciones, que lo ves en primer año, a ver por qué está fundando una medida cautelar. O sea, entonces vos imaginate que un usuario o consumidor Sí. termina cobrando esta situación en el mejor de los casos en 2 o 3 años, algo que debería haber cobrado hace un montón de tiempo y con la inflación que hay en el país, termina cobrando 2 pesos. Sí, termina Entonces, siendo. esta es la justicia que tenemos. Y la decía también la ves en la defensa del consumidor. No, no, terrible. Terrible, genera mucha impotencia. Porque no es solamente Impunidad, impunidad, claro. impunidad porque la empresa firma un convenio y lo incumple, después vos le iniciás juicio y empieza a decir, no, que la caradurez que tienen de decir, no, lo cumplí y es mentira, cuando hay pruebas de por medio, o sea, la verdad que es una impunidad total, yo lo defino con una sola palabra, impunidad. Sí, sí, la palabra es impunidad. Vos sabés que como psicólogo, que me especialicé, una de las especialidades es orientación vocacional, y siguiendo a una autora que se llama Claudia Messing, ella habla de las nuevas sintomatologías vocacionales, que es, por ejemplo, falta de motivación y compromiso con los aprendizajes, fobia al aprendizaje. Estamos hablando de jóvenes y adolescentes que abandonan sus proyectos. Y una de las causas que ella resalta, además de cuestiones familiares que ahora no voy a ahondar, es justamente la injusticia, la impunidad que los jóvenes ven y los desmotiva. Entonces, ¿qué sociedad, qué comunidad estamos creando con esta impunidad? ¿Hacia dónde vamos? Es lamentable, recién asocié una cosa con la otra. El tema es cómo salimos de esto, Roberto, porque el Estado tiene que ser garante de poner límites a estas situaciones. ¿A quién apelamos? Porque la justicia por mano propia no va, que hay que seguir perseverando. ¿Cuál es el camino que vos ves? Y la otra cosa que omití decir Sí, es que aquellos que estamos hablando de empresas multinacionales, ¿no? sí, Multinacionales que tienen fortuna en sus patrimonios, sí. donde contratan a un apoderado que no tiene la mínima idea del funcionamiento de la empresa. Entonces, vos le planteás una situación y te dice, lo tengo que consultar. A Mm, ver, pero entonces, ¿para qué estás acá? Porque si todo tenés que consultar, no, tenemos que ir a otra audiencia. Vas a otra audiencia, dice, ay, lo tengo que consultar, y así, y a otra audiencia, y así sucesivamente, porque no tiene poder de decisión. Son apoderados que no tienen la mínima idea del funcionamiento de la empresa. Entonces, estamos en una situación, y respondiendo a tu pregunta, sí, que tiene que ver con una cuestión cultural.
¿no? Una cuestión cultural y una desidia generalizada a nivel nacional en todos los órdenes de la vida, ¿no? Es importante la educación que uno recibe en su casa. Tengo otro caso donde en una situación conflictiva familiar, una madre critica a su hija por ciertas situaciones de violencia y demás. Ahora, apelando a la psicología, ¿no? Y para concatenar todo esto del derecho con la psicología, me decía un perito psicólogo, ¿quién crió a esa hija? Esa madre que hoy critica. O sea, ella es responsable. Si la hija es así como dice, ella fue quien la crió. Ella fue quien le brindó educación. Ujú. Entonces, ¿qué grado de responsabilidad tiene esa madre sobre esa hija? ¿No se estará proyectando a sí misma? ¿No? Y esta cuestión para mí se resuelve con una educación, con un orden, ¿no? El derecho rige el orden de la sociedad y sin Sí. embargo parece que cada uno hace lo que quiere en todos los órdenes, ¿eh? En todos los órdenes de la vida. Y cuando vos implementás la justicia, también la violan, también la vulneran y vulneran justamente a los indefensos, a los que no tienen voz, que son los niños. Sí, sí, por supuesto. Te hago una consulta. ¿Vos creés en la alienación parental? ¿Dirías que existe? Por supuesto. Bien. Sí, totalmente. Existe. Bueno, yo coincido también y me llega, vos sabés que me llega una noticia que la manda, no sé si lo ubicás, al creador de la ley Alejo, el diputado del proyecto, ¿no? Eduardo Cáceres. ¿Escuchaste hablar de él? Sí, sí, escuché hablar de ti. Bueno, me manda una noticia donde, perdón que te salto otro, estamos dentro de lo mismo, ¿no? Dice, la Corte anuló la suspensión por mala praxis contra la psicóloga de Anivi. No sé si Anivi es un nombre de una niña o de alguna institución. Inés Rodríguez había sido inhabilitada por 6 meses por inducir respuestas de menores en cámara GESEL. La Corte de Justicia anuló la resolución que emitió en 2020 el Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicólogos, por la cual Inés Rodríguez, principal referente del Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Víctimas ANIVI, había recibido el castigo de suspensión por 6 meses del ejercicio de la profesión. Y la sanción surgió porque la entidad entendió que la psicóloga incurrió en mala praxis al inducir la respuesta de menores en cámara GESEL. O sea, vos fijate lo que es la impunidad de... Llega a la corte, no sé por qué, iba a decir una mala palabra, por qué la corte da de baja la suspensión de 6 meses nomás. Para mí tendría que... Te descubrieron eso por lo menos 5 años, por lo menos. O sea, hay una impunidad, como vos decís, me estoy quedando con eso de lo que estamos hablando. La impunidad. Y vos estás hablando de un caso que llega a la Corte. Vos sabés que esto se multiplica por miles y Ujú, millones, ujú, ¿no? De estos casos de alienación parental que existen, porque en los divorcios conflictivos, 1 de cada 3 niños de esos matrimonios o esas parejas termina obstruido el vínculo con su progenitor no conviviente, ¿no? ujú. Y el progenitor conviviente se encarga de programarle en su conciencia que el otro progenitor es malo, que no lo quiere, que lo odia, ¿no? Que lo detesta, no sé, las peores aberraciones que puede hacer una persona y de las peores bajezas humanas que existen. Sí, Y ese niño crece con un montón de patologías psicológicas que son irreversibles. Incluso en su vida adulta esto es peor, en la adolescencia se pronuncia, vos deberás tener más información al respecto, ¿no? Sobre los efectos nocivos que produce en la psiquis del niño esta obstrucción de vínculos. Ahora vos hablás de alienación parental y le agregan la S, empiezan a hablar del síndrome, de que no es un síndrome de la OMS, del nomenclador de enfermedades, de Richard Garner, que era pedófilo, o sea, toda una situación. Por eso yo siempre digo, y tengo varios artículos al respecto, digo, acá no le querés llamar SAP, no le querés llamar alienación parental. Yo puntualmente hice un artículo donde lo denomino direccionamiento indebido, ¿no? Entonces nadie me va a venir con Richard Garner ni con nadie, porque esto existe, es una realidad ujú, que está vulnerando los derechos del niño y que los está destruyendo como seres humanos, ¿no? Porque esos niños, niñas y adolescentes que hoy son obstruidos y alejados de una parte
de la familia, le están quitando el derecho a la identidad, ¿no? Yo que soy defensor de los derechos humanos, qué Ujú. mejor que tener una identidad propia, saber quién es tu padre, tu madre, tu línea genealógica. Estos niños crecen pensando que el padre o la madre es malo, que los odia, los detesta, y esos son los resultados, ¿no? Y ese progenitor, qué mal habla de él, ¿no? Ese progenitor alienante y su círculo íntimo, este círculo que rodea al obstructor, es peor todavía, ¿no? Porque ellos le aplauden, le festejan como focas, ¿no? Algo que está haciendo en detrimento de ese menor, en detrimento de esa niña, niño o adolescente, ¿no? Esa connivencia que tienen. El círculo íntimo que rodea al obstructor es igual de cómplice son cómplices claramente, pero es igual de dañino que ese obstructor que lo obstruye. Vos sabés que estoy emocionado en el buen sentido. Primero te voy a pedir que me mandes los artículos, por favor, así los distribuyo, los leo, los distribuyo, los que escribiste. Acá, matar al mensajero, ¿viste? No importa si dijo la verdad, es pedófilo, lo empiezan a ensuciar, o si fuera verdad, ¿qué importa? Vamos a suponer, ¿y qué? ¿Por eso no existe algo que el hombre dijo? Eso es básico en psicología. No, pero además, ¿qué tiene que ver Richard Garner con la alienación parental? Él creó el síndrome o hizo introducciones al síndrome de alienación parental. Ahora, ¿qué tiene que ver, decime, en el siglo en el que estamos viviendo, frente a divorcios conflictivos, que el progenitor conviviente obstruya el vínculo del no conviviente? ¿Cómo lo querés llamar? ¿Direccionamiento indebido? No sé, apartar al menor, no sé, ponele el nombre que quieras, pero es una realidad que existe, entonces no la podemos desconocer. Por ¿Y supuesto. cuáles son los efectos que produce en ese niño, niña o adolescente, ¿no? Efectos gravísimos. Vos sabés que leí un posteo, no me acuerdo de qué página de... O lo peor aún, perdón que te Sí, sí, interrumpa, sí. le hacen creer que el padre o la madre es otro, que el padre o la madre es otro, que no sé, como nació mujer que quería un varón, no sé, cosas que son realmente aberrantes, aberrantes. Y el niño cree que esto es así, entonces se empieza a confundir y dice, tengo dos mamás, tres papás, no sé, una situación rarísima que muchas veces es convalidada por un psicólogo en una terapia de revinculación, donde el psicólogo dice, no, sí, tiene dos mamás o dos papás. Yo la verdad que es una cosa, no la puedo concebir. No, no, es inconcebible, es inconcebible. Respecto a los daños psicológicos, el otro día leía en una página de Facebook, no recuerdo cuál, creo que se llama Entre los Dos, de un abogado que contaba que se encontró después de muchos años con un niño que él había tenido el caso por obstrucción y le cuenta a este niño ya después de varios años que venía el psiquiatra, que está medicado, que no sale adelante. Esto por hablando de los daños irreversibles, que a mí me toca atender y lo que voy a tener que atender en el futuro, porque el primer daño es a la estima, al desarrollo armónico del sí mismo, totalmente vulnerado, deteriorado, porque las creencias que se empiezan a instalar es, no soy querible, no soy valioso, soy una vergüenza, estoy en peligro. Y si bien hay terapias de avanzada que yo las aplico y demás, hay que remar mucho, porque llegan en terapia intensiva. Es terrible. Así Yo que les aconsejo que vayan a terapia esos progenitores obstructores, ¿no? Porque, y todo el círculo vicioso que rodea a ese obstructor también, porque vos fijate que hay un factor denominador, que tienen en común todos, que es que de niños ellos han sufrido violencia, han sufrido obstrucciones de vínculo, no tienen claro quién es el padre, quién es la madre, o tienen algún tipo de conflicto con su padre o su madre biológico. Entonces lo que hacen es repetir la historia y obstruyen el vínculo a su descendiente, y esos cómplices de ese obstructor, no hablo de compañeros de trabajo, de club, de estudio, también tienen la misma patología. Entonces, apelando a este interrogante que tuvimos al inicio de esta entrevista, digo, ¿cómo podemos mejorar? Yo sí, creo que el primer paso es ir a terapia, ¿no? Y tratar de trabajar aquello que no pudimos digerir nunca en la vida. es verdad. Bueno, se nos termina el tiempo, da para seguir un montón. Ojalá que podamos hacer que se revierta todo este estado de injusticia y de impunidad. Roberto, la verdad que
Te agradezco un montón. Te noto indignado. Te noto indignado Muy indignado, y te muy indignado. y Y te comprendo. ojalá podamos ver, ojalá podamos vivir, ¿no? Para ver si esto realmente cambia. Y yo creo que tanto vos como yo estamos acá y estamos en lucha para que el día de mañana no pasen nuestros hijos y nietos lo que hoy pasan cientos y millones de padres, madres y familia extendida. Tal cual. Acá un oyente me pone, los artículos deben estar en internet, pasámelos. Una oyente que quiere tener acceso a tus artículos. Así que después me los pasás cuando tengas tiempo y yo los voy a distribuir. Sí, si no, están en mi página también villalobosatlas.com.ar, están Ah, bien, cargados ahí. bien, ahí le mando en el WhatsApp. Te mando un fuerte abrazo, después te mando la nota subida a YouTube. Muchísimas gracias nuevamente. Y no hay dos sin tres, así que Gracias a vos. en un tiempo volvemos a hablar. Esperemos. Esperemos que tengamos noticias positivas. Positivas. Excelente fin de. Muchas gracias, hasta Chao, luego. Roberto. Chau. Bueno, muy buena entrevista. La verdad que cuando las personas están indignadas como que sale mejor porque se saca de adentro un montón de cuestiones que se ponen con mucha claridad sobre la mesa. Así que no más hijos rehenes, justicia, basta de impunidad, esto es insostenible, inaguantable, inaceptable. Tantos niños dañados, tantas familias dañadas, abuelas, abuelos, padres, madres. Y dijo algo muy interesante, Roberto, el tema del entorno del obstructor u obstructora, que es cómplice de eso, porque después decimos, ¿y por qué me pasó a mí? Porque miraste para el costado cuando le pasaba a otro, porque no le dijiste a tu amiga, a tu hija, a tu sobrina, o sea, el vínculo que tengas con el obstructor, obstructora, que estaba haciendo mal y dañando a un niño y le aplaudiste la acción y le compraste la historia de víctima, cuando es todo al revés, es victimario. Seguimos luego en Venga lo que venga.